Amén. Hermanos, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a pedirle a nuestro hermano Del que cierre la puerta, por favor, para que la seriedad se quede afuera y aquí tengamos gozo y unción. Amén. Así como están, vamos a hacer una corta oración para iniciar la clase. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu bendición, Señor, porque tú nos has permitido, Padre Celestial, alimentarnos, Señor, este día, Señor, con la palabra que tú trajiste a nosotros, Padre Celestial. Padre, también quiero pedirte, Señor, que unjas, Señor, esta palabra, Señor, que nuevamente, Señor, traemos, Señor, a los hermanos, Padre Celestial. Háblanos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, Padre, de acuerdo a tus misericordias, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe a cada uno de nosotros, Señor, en este estudio, Padre. De acuerdo a tus misericordias, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ustedes saben que estamos llevando muy apresurados el libro de Pedro, Primera de Pedro, ¿verdad? En esta ocasión vamos a avanzar grandemente. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer solamente los versículos 5 y 6. Casi terminamos el capítulo. Amén, hermanos. Así de que voy a leer no todo el capítulo, sino desde el primer versículo, porque es muy importante leer desde el primer versículo, porque esto que vamos a tratar el día de hoy viene como una secuencia de lo que viene hablando Pedro. Amén. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de los ángeles, ¿verdad? Bueno, la semana pasada no, fue la semana antepasada. Estuvimos hablando del juicio a los ángeles. Estuvimos hablando de quién eran los ángeles y de todo eso. Acuérdense que yo les hice una pregunta. Ustedes han usado esa frase, ¿verdad? O alguno de ustedes nunca ha usado esa frase. ¡Ay, es un angelito! ¿Qué tal su nieto, hermana? O su hijo, cuando estaba chiquito. ¿Qué tal un niño que tú has visto? Yo sé que tú no tienes hijos todavía, pero que ves un niño y que dices, ¡ay, es un angelito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Así lo hemos dicho. Pero ¿qué sucede? No son angelitos, son pecadorcitos. Nomás en cantidades más pequeñas, ¿verdad? No dejan de ser pecadores. Los ángeles también pecan. Aquí nos los dejó bien claro Pedro, ¿verdad? En la Biblia lo menciona claramente, desde el capítulo 6 de Génesis nos dice que los ángeles pecaron. La rebelión que hubo en el cielo antes de la creación que nosotros conocemos. Acuérdense que nosotros no vivimos en la creación, en la primera creación de Dios. Porque cuando dice Génesis 1:1, dice, el Señor creó los cielos y la tierra, o Dios creó los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, antes de esta creación que nosotros logramos ver, inclusive, estaba el mundo. El que vemos ahorita no es el mundo que creó el Señor por primera vez. ¿Por qué razón? Porque está el mundo de Noé, antes de Noé. Y todavía antes de Noé, estaba otra creación, la cual nosotros desconocemos y no tenemos información de ella. ¿Verdad? ¿Por qué digo no tenemos información de ella? Porque
La Biblia nos dice bien clara, dice que Dios creó los cielos y la tierra, dice, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿los creó desordenados? Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, lógicamente, Dios ordenó las cosas y hubo una rebelión. Y fue Satanás arrojado a la tierra. ¿Cómo se vino Satanás? Se vino arrastrando consigo una tercera parte de los ángeles del cielo que le siguieron, ¿verdad? Entonces los ángeles son pecadores también. Ahora, el punto, uno de los puntos que quiero tratar yo aquí es, fíjense cómo empieza el versículo 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo. Dentro de lo que estábamos hablando de los ángeles y de lo que voy a hablar ahorita, tienen mucha relación. El mundo antiguo, el Edén, tenía una ventaja. ¿Quién se paseaba en el Edén? Alguien que me ayude. Dios se paseaba en el Edén. Era una manifestación visible de Dios que Adán tenía en la presencia de Dios, ¿verdad? Dios, si no era visible como un ser humano, no lo registra la Biblia de qué manera era visible, ¿verdad? No lo registra. Yo podría inventar muchas cosas, pero no voy a inventar ninguna. Pero vamos a suponer que sería visible de forma como nuestro hermano Rogelio me ve a mí o yo a él, ¿verdad? De una manera visible, ¿verdad? Era una manifestación de Dios en el Edén. Ahora, ¿cuándo fue apartada esa manifestación? Cuando el mundo pecó, cuando Adán y Eva pecaron, todavía Dios era manifestado visiblemente. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? Entonces nosotros estamos hablando de una creación, ¿verdad? De una creación que Dios hizo, que soportaba la presencia de Él. Pero el pecado, con el hombre pecador, no soporta la presencia de Dios. No soporta la pureza, la santidad de Dios. Es por eso que el hombre no puede ver a Dios cara a cara, como yo vería aquí a nuestro hermano Edel, ¿verdad? Dice que no hay hombre que lo vea y viva. Entonces, ¿por qué no perdonó? Dice bien clarito en el versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Mundo antiguo y los ángeles. Estos dos, si nosotros nos damos cuenta, estos dos, no tuvieron redención. Dice que guardó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas con él. Noé abrió una puerta aquí al mundo antiguo. Noé. ¿Por qué abre una puerta? Fíjense nomás, a ellos no les dio oportunidad, Dios con ellos no tiene misericordia. Ahorita ustedes a lo mejor dicen, ¿por qué? ¿De qué estoy hablando? Con ellos no tienen redención. Los ángeles no tienen redención. ¿Alguien de ustedes sabe por qué los ángeles no tienen redención? Ayúdenme, porque no lo estudié. Hermano, ¿por qué usted cree que los ángeles no tienen redención? No tiene idea. Hermano Mauricio, ayúdeme. Quizás porque no pueden tener elección de recibir a Jesús como Salvador. Bueno. A ver, nuestro hermano Rafael quiere añadir algo más. La redención vino para los hombres, para los pecadores, o sea, para los seres humanos. A eso fue que se le ofreció redención. Amén, hermano. Ese es uno de los principales puntos. Pero acordémonos que Dios es misericordioso. Pero ¿qué sucede? Los ángeles conocían la gloria de Dios. Los ángeles conocían la santidad de Dios, la pureza de Dios. Sabían que la pureza y la santidad de Dios no podía tener una relación con el pecado.
Ustedes y yo nacimos pecadores. Nacimos pecadores. Nosotros ya lo traemos en la sangre. No crea que porque un niño es chiquito no es pecador. Ya lo trae en sus genes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí? Ellos entraban a la misma presencia de Dios constantemente. ¿Y qué sucede? Para ellos no hay redención. ¿Por qué? Porque ellos conocen la santidad de Dios. Ese es el principal objetivo del por qué no tienen redención. Ahora, el mundo antiguo también tenía visitaciones de Dios. Acabamos de hablar de Noé, hablamos de Enoc, hablamos de Adán, de Abel. Bueno, no los he mencionado, pero los estoy mencionando ahorita. Abel, Caín, todos ellos tenían una manifestación de Dios. ¿Perdón? Entonces, ¿qué sucede? De todas maneras, siendo débil la creación humana, a través de Noé, Dios abrió el camino de la redención. ¿Verdad? Porque aquí, acordémonos que lo que vimos las semanas atrás, había una mezcla de humanidad y divinidad. Porque había ángeles que se habían mezclado con mujeres. ¿Verdad? Entonces, de todas maneras, aún así, el Señor abrió una puerta al mundo a través de Noé. ¿Y de qué manera iba a ser salvo? ¿De qué manera iba a ser salvo? A través de entrar a un arca. Eso iba a ser, lo que se iba a hacer es la preservación de la humanidad. Pero entre más familias hubieran entrado, más preservación iba a haber. Pues ahorita ya estamos llenos, ya podemos hablar de cómo se llama, de control natal y cosas así. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor abre una puerta a través de Noé en el ¿cómo se llama? En el arca para el mundo antiguo. El mundo antiguo no le rechazó, el mundo antiguo le rechazó. Ahora, ¿por qué no había, a pesar de todo, no había ¿cómo se llama? Redención para estos. No hubo redención para ellos. Fíjense, lo voy a llevar a Romanos. Vamos a ver Romanos. Romanos 5. Si alguien lo tiene ahí, léame por favor el versículo 13 nomás. 5, versículo 13. Por antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Se acuerda lo que decía la ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? ¿Qué pasó con Caín cuando mató a Abel? El Señor lo mató. ¿Cuál fue la única ley que Dios dio en el Edén? Algunos de ustedes díganme. Ay, que se me olvida. No los puedo hacer hablar. Que cuidaran, que labraran el jardín, pero hubo algo que les dijo, no hagan esto. Exactamente. Les dijo, si hacen esto, ciertamente morirán. ¿Ok? Pero eso se lo dio a Adán y Eva, ¿verdad? No sé si estaba Eva en ese momento, porque yo creo que no estaba. Vamos a creer que no estaba Eva, por eso. Bueno, pero ¿qué sucede? Cuando, fíjense nomás, yo siempre me he preguntado esto, y esto se lo voy a decir porque son de las cosas, de las preguntas que yo le haría a Dios si llegara a su presencia hoy en la tarde o el día que llegué a su presencia. Ustedes a lo mejor tienen muchas dudas en las cosas de la Biblia, ¿verdad? Sí tienen algunas dudas que nunca se acercan a un siervo de Dios y nunca se las ha respondido, ¿verdad? Ok, yo tengo una. Y una de estas es esta, miren. Está Adán y Eva, ¿verdad? Tuvieron a Caín y a Abel. Y ya después tuvieron más hijos, ¿verdad? Bueno, imagínense que Dios les da esta orden. Les da esa orden y ellos preservan esa orden por un tiempo. De Caín, no voy a ponerle nombre, de aquí salen 3 hijos y de aquí salen otros 5, este es nuestro mismo. ¿Verdad?
¿Qué sucede? Uno de los nietos es la oveja negra y se le ocurre comer del fruto. Ay, ¿verdad? Ya los puse en aprietos, ¿verdad? Fíjense, no, ¿saben una cosa? A mí no me lo, el Señor no me lo ha revelado y tampoco creo que haya alguien a que se lo haya revelado. Yo estoy diciendo, el problema del fruto sucedió aquí así. Y de ahí lo sacaron y después tuvieron hijos. ¿Verdad? ¿Qué hubiera sucedido si ellos ya hubieran tenido una parvada de chamacos? O como dirían ahí, pérvulos, o como dice allá en El Salvador, mi hermano. ¿Qué sucedería? O cipotes, o como le dicen. Bueno, como les digan, ¿verdad? Plebes, o como les digan, de acuerdo al origen de cada quien. ¿Qué hubiera sucedido, hermano? Hubiéramos tenido dos diferentes, ¿cómo se diría? Simientes. La simiente pura, purificada, que siempre iba a estar en el orden lógico, que ya más para acá iba a haber otro pelado que iba a querer ir a comer también del fruto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Esto, gracias a Dios no sucedió, pero a mí me gustaría preguntar al Señor, ¿qué hubiera pasado si hubiera sucedido eso? Son dudas que yo tengo, hermano, ¿no? Ya les puse una duda más, ¿verdad? Ya, el día que yo llegue arriba, yo se la voy a preguntar, no se me adelanten. Ok, bueno, ya me salí del tema, pero es bueno, ¿verdad? O sea, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda que nadie le ha dado la respuesta? Bueno, hoy en día, pues ya en la tarea o en paquetería, ¿verdad? La fruta esa. ¿Qué decía? El árbol, el fruto prohibido por internet y toda la cosa, ¿verdad? No, bueno. Pero fíjense, o sea, yo tengo dudas, hermanos, y es bueno tener dudas. Yo no me codeo con San Pedro como para que me dé todas las respuestas, no es así. Tenemos dudas, Así, sí, pero de todas maneras hay cosas que él no me ha revelado, hermana. Y esa yo creo que hasta que esté yo en su presencia me la va a revelar, porque sí es algo difícil de asimilar. Pero bueno, ¿qué sucede? Fíjense nomás. Ellos tenían esa presencia de Dios visible. Lucas 12, 28. Lucas 12, 28, hermanos. Y no vamos a leer el versículo 48, no lo vamos a leer todo. Yo nada más les voy a ayudar a leer la mitad. Dice así, fíjense, la mitad del capítulo, del versículo 48, Lucas 12, 48. Dice así, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, mucho se le pedirá. Hermanos, aquí está respondiendo el Señor de la misericordia que no tuvo con estas personas, con los ángeles y con el mundo antiguo. Lucas 12, 48, la segunda parte del versículo. ¿Por qué razón? Dice, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Así de fácil. Sin leerlo explícitamente como dice, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Hermanos, creo que casi todos los que estamos aquí estuvimos en el seminario, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Ustedes ya tienen un compromiso con Dios. Yo ya tengo un compromiso con Dios. A mí el Señor me ha dado, y si yo no lo comparto, de gracia da lo que de gracia he recibido, ¿verdad? Le vamos a pedir los $5 al hermano Mauricio para que sea de gracia, porque no fue de gracia nada. No, ¿qué sucede, hermanos? Eso fue simbólico, $5, hermanos, comieron todas las veces que estuvieron aquí, ¿verdad? El que no haya comido es porque se hizo de la boca chiquita, porque sí había de comer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Se le dio de gracia, no se llevó un cargo. Imagínense, un crédito en una universidad teológica, ¿cuánto nos hubiera costado? ¿Y quién nos los hubiera costeado? Peor, porque costado pues todavía, ¿verdad? Pero que lo costé. Bueno, ¿qué sucede, hermanos? Nosotros ya tenemos un nivel, un escalón más arriba de otras muchas personas, ¿verdad? No es mucho, no creen que es una escalera de 300 peldaños, vamos en el primer peldaño,
¿eh? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ustedes y yo ya tenemos un compromiso con Dios. Y a nosotros se nos va a demandar si nosotros no hacemos la obra de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya estudiamos, ya nos preparamos, leemos la Escritura, y lo que el Señor nos da a nosotros, si nosotros no lo compartimos, el Señor nos demandará de ello. ¿Verdad? Dice que si tú tienes a una persona a un lado de ti, y tú conoces, estoy diciéndolo así, no te asustes, no tienes a nadie ahorita, tienes la mochila. ¿Qué es lo que sucede? Si tienes una persona a tu lado, y si esa persona muere sin haber conocido de Cristo, que por lo menos una vez no le hayas hablado de Cristo, la sangre de Él se ha derramado sobre ti, dice la Escritura. Así de sencillo. Fíjate nomás. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo cuando estaba en la orilla del mar? Dice, no dijo, yo me lavo las manos, aquí yo ya hice todo. Dijo casi lo mismo que Pilatos, lavarse las manos por ustedes, yo ya les entregué todo. De día y de noche les predicaba, dice. La sangre de ustedes está sobre vosotros, dijo. No sobre mí. ¿Por qué dijo Pablo? Porque yo, de muchas maneras, no lo traigo el versículo, de muchas maneras hice lo posible porque ustedes entraran en razón. El que no entra en razón, el que no cree en Jesucristo, su sangre está sobre sus cabezas. Así de fácil. Pero bueno, no nos salimos del tema, hermano, porque esto es parte del tema. Ahora, fíjense nomás, ya leímos Lucas 12, entonces sí sabemos realmente que a nosotros como ya hijos de Dios, como que estamos aquí en la iglesia, no nomás a los que estudiaron, hermano, todo aquel que entra a la iglesia, fíjense nomás, todo aquel que entra a la iglesia, oye una predicación y sale de aquí de estas puertas sin haber recibido a Cristo, ¿qué es lo que sucede? Dice la Biblia, más le valdría no haberle conocido. Así de sencillito. ¿Por qué? Porque mayor condenación tendrá. Si una persona salió de aquí el día de hoy, ¿saben quién es su peor enemigo? Sin haber recibido a Cristo, el pastor. ¿Y por qué digo yo el pastor? ¿Por qué? Porque él fue el que habló de Cristo hoy, aquí arriba. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? La persona que sale sin Cristo, la sangre de esa persona no cae sobre el pastor, porque el pastor ya predicó. Cae sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque porque el pastor hizo su trabajo. O simplemente yo aquí, lo que estoy haciendo, si hay alguien que no es salvo y sale de aquí, sale en la misma circunstancia que el pastor. Yo soy su peor enemigo. ¿Por qué razón? Porque ya se le presentó el amor de Cristo, ya se les habló de la salvación. Bueno, ahorita no estamos precisamente hablando de la salvación, pero estamos hablando de la Biblia, y si hay alguna duda sobre la salvación, pueden venir con el pastor, pueden venir conmigo. ¿Okay? Bueno, pero vamos a continuar con esto. Es muy cierto, el enemigo más grande que nosotros tenemos, si no somos salvos, es el que nos habla de la palabra de Dios. Porque Él es el que nos va a añadir un poquito más de leña en el fuego del infierno. Lo dije simbólicamente, no van a empezar a cortar leña, hermanos. Ya el hermano Rogelio ahí dijo, ¿dónde está la hacha? Bueno, hermanos. Miren, ahora, ¿qué sucede hoy en día? Si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hacía Noé? ¿Cuántos años duró predicando Noé? ¿Alguien sabe cuántos años duró predicando? 120 años duró predicando. Dice que mi espíritu no contenderá 120 años, dice en la Escritura en Génesis 6, dice el Señor. Entonces, por 120 años Noé estaba clavando unos cuantos clavitos y salía. 120 años, hermanos, es bastante. Yo creo que el arca, dedicándole tiempo a una sola persona, en unos 10 o 12 años la termina. O sea, dedicándole tiempo, así, de lleno. Pero vamos a suponer que Noé le dedicaba 1 o 2 horas diarias al arca, o pongámosle 3 horas diarias, y se iba a predicar. Quería llenar esa arca de seres humanos.
Hace tiempo, ahorita ni leí siquiera sobre esto, pero hace tiempo yo estuve viendo un documental sobre el arca de Noé. Sobre todos los animales que hay hoy en día, que son mencionados y que pudieron haber estado en el arca de Noé, ¿verdad? Porque hay ciertos reptiles que pueden estar entre el agua y el... Eso es otra historia. Animales que podían haber estado en el arca de Noé. Sencillo. Dicen que el arca no iba ni apenas si a la mitad de la capacidad. A esa capacidad iba el arca. No había eso de que no caben los animales. Según las medidas que la Biblia da del arca y según la cantidad de animales que hoy en día hay, contando cierto número de animales que se han perdido por extinción. No, los dinosaurios es otra historia, hermana. No vamos a meternos ahí ahorita. No cabrían, hermana. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esto? Iba a la mitad de su capacidad el arca. No iba llena. Entonces, nacieron animalitos. Imagínense, cuando nacieron animalitos allá adentro. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Sí, me olvidó investigar ahorita antes de venirme, pero le voy a hacer la pregunta. ¿Quién sabe cuántos días estuvo Noé en el arca? Yo hace mucho lo estudié, pero no me acuerdo ahorita, pero se lo deja a ver. Fueron 40 días y 40 noches de lluvia, hermano. Son más de 240 días, hermano. Yo sé que son más de 240 días. Hace mucho lo estudié y me puse a sacar cuentas y todo, y saqué todas las cuentas, y salen más de 240. No me acuerdo exactamente, pero sí salen más de 240. Creo que son 247, si mal no recuerdo. Son los días que estuvo Noé adentro del arca, ¿verdad? Porque llovió y no había nada de agua. No había nada de tierra, había pura agua. Luego dice que pasó cierto tiempo, manda uno y luego el agua dice que se volvió a separar. Dice que el agua se volvió a separar. ¿Cómo está eso? A ver, ¿quién entiende eso? Ya nos metimos a la física. Bien, hermanos, se lo voy a decir rapidito, ¿ok? En el ambiente hay humedad. Y lo que pasó en el diluvio, dice que las aguas se unieron. Fue una gran tormenta, que había humedad en el ambiente y hubo grandes tormentas. Dice que las fuentes de la tierra fueron abiertas. Entonces salía agua de abajo de la tierra para arriba. Es un estudio un poquito delicado, pero lo que sí les puedo decir, que esos grandes cañones que se hicieron debido a esas grietas que salía agua. No crean que fue un remolino el que hizo eso, como dicen algunos estudiados ahí, que tiene 20 millones de años el cañón del Colorado y que eso se hizo en un instante, así de sencillo, fue en un instante que se hizo. Ajá. Sí, en un solo día se abrió la tierra y ¡pum! Ahora, bueno, pero ya no nos vamos a meter en eso. Vámonos a ir más adelante. ¿Qué es lo que hacía Noé? Estaba predicando. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 24? Alguien que se vaya a Mateo 24, del 37 al 39. Vamos a leerlo, para que vean que estamos muy cerquita de la venida del Señor. Mateo 24, versículo del 37. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Es nomás el versículo que sigue, hermano. Si no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la vida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿cuántos de aquí han ido a evangelizar? Yo no he ido, la verdad no he ido. O sea, en orden de la iglesia no lo he hecho yo. ¿Verdad? Ajá, no, sí, por eso lo digo. Estaba hablando yo de aquí. Yo también lo he hecho en otras ocasiones diferentes, pero no lo he hecho aquí. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? ¿Cuántas puertas se les han cerrado?
Casi todas, ¿verdad? Hermanos, yo la otra vez estaba dando ¿cómo se llama? Tratados ahí en el súper. Y estaba Jesús conmigo. Ustedes lo conocen, el niño. Estaba Jesús conmigo. Y él también estaba muy emocionado dando tratados. Y me dice, y le da el tratado a un señor. Y me dice, y se va el señor, lo agarra. No era un tratado, era un Juan y Romanos. Y lo agarra y lo tira a la basura. No enfrente del niño, pero sí alejadito, como de aquí a la esquina del edificio. Entonces el niño bien afligido me dice, papá, me dice, mira lo que hizo el Señor. Le dije, no te preocupes, le digo. El día que él esté delante del Señor, siendo juzgado, si es que no llega a ser salvo, el Señor le va a recordar ese momento. Así de sencillo. El Señor le va a recordar ese momento. Mira, ahí, en ese papelito, iba, palabra mía, palabra que te podía llevar a la salvación. Y tú lo despreciaste. Así estaban en los días de Noé. Así estamos ya, hoy en día, ya estamos, casi llega el Señor. ¿Sí o no? Pues el Señor dice que como en los días de Noé. Ahora, vamos a dar el paso al siguiente versículo porque si no, no salimos este día. Dice así, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, segunda de Pedro 2, versículo 6, dice así. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo en Sodoma y Gomorra? No me voy a meter a los detalles ahorita, porque primero voy a terminar la clase pronto, y segundo lugar, esto es parte de la siguiente clase, por eso no voy a meterme mucho en detalles. Pero, ¿qué sucedía en la época de la ciudad de Sodoma y Gomorra? ¿Alguien que haya leído algún relato de Sodoma y Gomorra? Hermanos, lo voy a tener que exhortar a leer la Biblia porque... Ajá, ok. ¿Han oído hablar ustedes, hasta en la televisión, de esta palabra? Ajá. ¿Han oído esa palabra? Sodomía, sodomismo o sodomía. La televisión la usa, hermanos. La gente secular la usa. ¿Saben por qué es esta palabra? ¿Saben qué significa esta palabra? Esa es una depravación sexual. Con animales, con otros seres humanos del mismo sexo. También. Eso es depravación sexual. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hermanos, leyes, gobiernos, en nuestros países, en mi país, ya hay leyes en algunos estados de la República Mexicana. Aquí en Estados Unidos hay algunas leyes de algunos estados que obligan a que nosotros, como por ejemplo en el caso mío, miren, yo les voy a decir una cosa, esto que estamos transmitiendo hoy en día, hay estados que lo tienen prohibido ver. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de la homosexualidad abiertamente, y diciendo que eso está mal. Hay estados que me pueden llevar a la cárcel por decir eso. Hermanos, es una ley en contra de las leyes de Dios. Hay ciudades que están promoviendo esas leyes. ¿Por qué? Creen ellos que formulando una ley, lo inmoral se va a ver de una manera natural. ¿Ya me expliqué bien o tengo que explicarlo de otra manera? Lo inmoral, con una ley, se puede ver de una manera natural. La homosexualidad no es una naturaleza, es un desvío mental de una persona. Es una persona que mentalmente está poseída por un demonio. Así. Pero no vamos a meternos mucho en eso, porque a lo mejor se me va a la prisión. No, bueno, no tendría temor de hacerlo si estoy hablando de esto, ¿verdad? Hablando del Señor, si lo hago, pues ya es otra, si me voy, pues ya es otra cosa. Pero miren, hermanos, Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles a las puertas,
Lot los lleva a su casa y las personas que estaban allí, adentro, adentro de la ciudad, vieron a los hombres que ya están contando los días, ¿verdad, hermano? No les hubiera dicho. Bueno, si sacó la cuenta, dígala, hermano, ¿eh? Si no sacó la cuenta. Las aguas duraron 150 días y 40 de la lluvia y más. Síguele sumando, todavía no has terminado. Ok, hermano. Bueno, ¿qué sucede? Ya hasta me salí de aquí. A ver, a alguien que me ayude. ¿Qué estábamos? Viene nomás por distraerme. Bueno, cuando llegan los ángeles, Lot los lleva a su casa porque sabía la depravación que había en esa ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? Las personas que estaban allí en la ciudad, ¿qué era lo que querían hacer con los ángeles? Querían tener relaciones con ellos. Eso. Fíjense el ofrecimiento que hizo Lot. El ofrecimiento les dijo, les doy 2 de mis hijas que no han conocido varón. Hagan con ellas lo que quieran, les dice. Pero no le hagan eso a estos hombres, dice. A estos varones, no dice hombres, dice varones. No le hagan esto. ¿Y qué era lo que decían? No, nosotros los queremos a ellos. Fíjense la depravación que existía en esa época. Ahora, ¿en dónde estamos parados nosotros ahorita? En la ciudad del pecado. Yo he visto gobernantes de aquí de la ciudad, líderes de aquí de la ciudad, que se enorgullecen de decir que esa es la ciudad del pecado. Se enorgullecen. Había uno que ya salió del mayor de aquí de Las Vegas, era Goodman o algo así. Era un hombre que se enorgullecía de decir que era la ciudad del pecado. Ahora la alcaldesa ella, pero antes él era. ¿Qué sucede? ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Nosotros estamos parados en una ciudad que se practica la sodomía. Así de fácil. Hermanos, no nos vayamos muy lejos. Aquí en Parrón está legalizado, prácticamente se permite casi en las calles hacer cualquier barbaridad. No, pues yo nomás he trabajado 2 días en esa ciudad. Simplemente el ambiente que se vive, hermanos, en el parking, en el estacionamiento del lugar donde yo estaba trabajando, pleitos, gritos, barbaridad de cosas. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Eso es lo que queremos para nuestros hijos? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente, 1, salvarnos nosotros. Alguien se va a decir, ¿por qué yo? No hay que ser egoístas. Primero, la salvación es personal. Exacto, mi hermano. Ahora dice el Señor Jesucristo, dice, amarás el hermano lo mencionó hace rato, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Hermanos, si usted no tiene la capacidad de amarse usted mismo, no diga que tiene la capacidad de amar a otro. Sencillo. Si uno de ustedes no tiene la capacidad de amarse a uno mismo, no podemos amar a alguien más. Ahora, fíjense el conflicto que hay. El Señor no dice, ama a tu prójimo como a tu hijo. Y Él asegura que nosotros sabemos amarnos a nosotros mismos. Hay veces que somos irracionales. ¿Sabe por qué digo irracionales? ¿Alguno de ustedes tomó? ¿Alguno de ustedes fumó? Ok, los animales son irracionales. El ser humano se supone que es racional. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros estamos fumando, sabemos en nuestra mente y tenemos la seguridad de que nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. ¿Alguien que fuma sabe que se está haciendo un daño? ¿O que no sabe que se está haciendo un daño hoy en día? Y le hace daño a los demás también. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Eso es ser irracional. Eso es ir en contra de la naturaleza.
Nosotros se supone que debemos de amarnos a nosotros mismos primero y luego amar a los demás. Pero no podemos amarnos. Yo fumé, hermanos. Yo fumé 20 años. Era un irracional, gracias a Dios que ya me salvó y aparte me sacó del vicio. No nomás me salvó, porque yo iba a la iglesia, hermanos, y traía una cajetilla de cigarros aquí. Los primeros meses, el primer mes tal vez que estuve yendo a la iglesia. Salía, no me lo fumaba en el carro, pero llegaba a la casa y... Ahí está la señora, mire, si quieren investigar un poquito más de todas las cosas que hacía, nomás no les digas todo, cuidadito, Hermanos, éramos irracionales, hermanos, cuando no estábamos en Cristo, sabiendo que vamos a un infierno y no queremos aceptar la salvación que Cristo nos dio. ¿Saben una cosa? El primero que llegó a los caminos del Señor fue un hermano que él vive en Hermosillo, fue hace, ¿qué será? Unos 30 años atrás. Después de eso, llegó una hermana, que ella está en California. Mi primera Biblia, hermanos, yo la tuve a los 17 años. Pregúnteme dónde está, quién sabe. ¿Por qué? Pregúnteme si la leí, sí la leí. Pero la leía para contradecirle todas las cosas que me decían. No crea que no, sí la leí. Pero ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Yo esperé, y ahorita van a empezar a sacar cuenta de cuántos años tengo, no les voy a decir, esperé por muchos años, hermanos. Y un día el Señor me fue, ¿qué es lo que hizo el Señor? Me fue humillando. Si ustedes creen que todavía soy soberbio, imagínense cómo si me hubieran conocido antes, hermanos. Así les lo digo. Yo sentía que tenía el poder en mis manos. Era algo tremendo, pero no vamos a entrar en muchos detalles porque luego van a empezar a haber investigaciones. No, pero hermanos, no, hasta ahorita mi señora me truena los dedos y yo... Así, hermano. Pero bueno, estábamos en que esto es irracional. Lo de hombre con hombre, mujer con mujer, va en contra de la naturaleza y en contra de las leyes de Dios. Y nosotros estamos viviendo en una ciudad que practica eso. No creo que haya todavía ley aquí en Las Vegas, en Nevada, sobre el matrimonio homosexuales. Creo que todavía no lo hay, pero han peleado mucho por ello. Pero, y casi estoy seguro que en un día lo aprueban. ¿Por qué razón? Porque eso es dinero para el gobierno. Eso es dinero para la ciudad. Porque imagínense, ¿cuántos llegan a casarse el 14 de febrero aquí a Las Vegas? Miles. Ahora que lleguen parejitas de ¿verdad? Parejitas ahí de dos bigotones ahí, ¿no? Que eso es más dinero todavía, hermanos. Entonces, en esta ciudad estamos propensos a eso, pero ¿saben una cosa? Aquí lo que nos importa primeramente es salvarnos nosotros. Voy a hacer una invitación por si alguien no se ha salvado todavía. si alguien no ha entregado su corazón a Cristo para que lo haga ahorita. Hermanos, creo que todos los que estamos aquí ya somos salvos. Eso es lo que yo creo. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que quiero decir? Preocúpense por ustedes primero. Yo me voy a preocupar por mí primero. Después, por nuestros hijos, hermanos. ¿Por qué nuestros hijos? No voy a entrar mucho en detalles, pero ¿qué pasó con las hijas de Lot? ¿Qué es lo que hicieron? Con su propio padre, hermanos. ¿Saben qué es lo que sucedió eso? ¿Saben por qué sucedió eso? Porque ellas ya venían contaminadas de la ciudad de donde venían. Ya venían contaminadas. De ahí nace la tribu de Moab y los otros no recuerdo cuáles son, pero amalecitas, amonitas y los moabitas. Ok, ya ve, la hermana aquí ya estaba más preparada que yo. Pero ¿qué sucede? Tenemos que cuidar a nuestros hijos, hermanos. Así de sencillo. Si ustedes no cuidan a sus hijos, no, pues cuídate tú. Ahí al rato te vendrán los hijos. O entenados también. ¿Verdad? Los puedes cuidar también, son como tuyos. Ok, bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que cuidar a nuestros hijos
y después buscar a los demás. Acuérdense que nosotros tenemos la gran comisión. Nosotros tenemos la gran comisión, pero fíjense lo que dice Hechos. Ya con esto termino. Ya nos vamos a ir, esto ahorita se me vino aquí a la mente. Hechos 1, capítulo 1, versículo creo que está como en el 18. Dice, se lo voy a decir como está. ¿No? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, primero tiene que salvarse usted, luego salvar a sus hijos, luego a su familia, y después ir a predicar a los que no conoce. Procure su salvación, cuide su salvación con temor y con temblor. Ahora, ¿somos salvos? ¿Tenemos la seguridad de la salvación? Sí, ok, ¿en qué camino estamos caminando? ¿En el camino angosto o en el camino ancho? Tenemos que caminar en el angosto, pero hay veces que caminamos en el ancho, entonces tenemos que voltear a ver qué puerta cruzamos, porque dice, angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y ancha es la puerta y espacioso el camino. Hay veces que nosotros creemos haber entrado por la puerta angosta, pero vamos por un camino muy ancho, hermanos. Tenemos que voltear a ver si es cierto que era la puerta angosta por la que entramos. No estoy diciendo que duden de su salvación. Yo a veces me pongo a examinarme a mí mismo y digo, Señor, ¿yo soy salvo? ¿Estoy haciendo la obra que tú me has enviado? ¿Soy realmente tu hijo? ¿Cuántos de ustedes se han analizado a ustedes mismos pensando en realidad si son salvos o no? ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermano. Y pecamos a veces deliberadamente, así. La salvación no se pierde, pero a lo mejor usted no es salva. Ese es el detalle. A lo mejor nunca hemos llegado a la salvación. Acuérdense que dice Juan el apóstol dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos pueden estar sentados aquí, alabando a Dios y levantando las manos, e incluso hablando en lenguas, como muchos afirman. Hablando en lengua, ya soy salvo, no, hermano. Muchos pueden estar sentados aquí en las bancas de las iglesias, y no son salvos. Ajá. Han venido millones de gente al Señor. Y él decía que a veces él pensaba en su propia salvación. Tenía dudas si era salvo o no era salvo. Así es. No es que uno tenga la duda, certeza de que la seguridad de que posiblemente no sea salvo. Tranquilidad de que si le estaba sirviendo lo suficientemente al Señor. Ajá. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede en el caso de Billy Graham o cualquier otro, o yo mismo? ¿Por qué nosotros tenemos que hacernos esos análisis? Porque somos pecadores, hermanos. Y ya con esto termino, hermanos. Ahora, fíjense nomás lo que dice Santiago 3.1. ¿Alguien se acuerda lo que decía 3.1? Lo estudiamos hace como unos 2 años atrás. Yo estaba aquí cuando yo lo estudió, yo abrí el estudio de Santiago. Hermanos míos, dice, no os hagáis muchos maestros. Hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué viene hablando Pedro durante todo este capítulo? Falsos profetas, falsos maestros. Hermanos, si yo soy un falso, yo los llevo por un camino brillante, bonito, sendero maravilloso, de bellos pastos y todo. Pero ¿saben una cosa? Dice Proverbios, no lo traigo aquí, pero ahorita me lo acordé, dice que hay caminos derechos, pero que parecen derechos, dice, pero su fin es de muerte. Creo que así es como lo dice. Así de sencillo, hermanos. Tenemos que ver así. Ustedes tienen que ver lo que yo les enseño. Que lo que yo les estoy diciendo, ustedes tienen que ir a la luz de la palabra. Y si yo me equivoqué en algo, ustedes tienen, cada uno de ustedes, el derecho de venir a decirme, hermano, se equivocó en esto. Y está en mí, que yo me tenga que poner a estudiar otra vez, hermano. Ahora, si yo no reconozco mi error,
entonces, primeramente, ¿en dónde estoy? Yo tengo que reconocer, si yo me equivoqué, tengo que reconocer mi error, ¿verdad? Y si yo no me equivoqué, tengo que enseñar a ese hermano y llevarlo por el sendero de la Biblia, de lo que realmente dice la palabra de Dios en lo que yo estoy hablando. Ustedes tienen que analizar lo que yo les digo, hermanos. No se vayan así nomás. Si ustedes creen que yo me equivoco en algo, tienen todo el derecho de decírmelo. ¿Por qué razón? Porque se están haciendo un mal ustedes, me están haciendo un mal a mí, y en ustedes está el que otros también se vayan a la perdición. Porque si ustedes detectaron un error en mí y no me ayudaron a corregirlo, puedo yo enviar a otro al infierno. Amén, hermanos. Así es de que, hermanos, con eso hoy terminamos, hermanos. Si puede ir ahorita a ayudarme ya. Todavía no, pero vaya para allá si quiere, de una vez. Con esto terminamos la enseñanza de hoy. La próxima semana vamos a hablar de Lot. Ahí sí vamos a hablar de Lot. Vamos a terminar, yo creo que para diciembre, hermano. No, es que tiene mucho que seguir estudiando uno, hermano. Tiene mucho. Si yo lo dejo así, el Señor me jala las orejas a mí. A veces es necesario. A veces es necesario que nos hagamos algo así como un break y analicemos paso a paso lo que la Escritura nos está diciendo. Usted nos enseñó, así de que tenemos que hacerlo, ¿eh? La verdad. Ok, hermanos, así nos vamos a despedir. ¿Hay alguna duda? Ya se la respondo después de que demos ¿cómo se llama? Hayamos finalizado la clase. ¿Hay alguna duda que se haya quedado alguien con alguna duda? ¿No? Ok, vamos a orar, hermanos, así como estamos, para quedar despedidos. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado, Padre Celestial, porque tú, Padre Celestial, nos has cuidado, nos has protegido, Señor. Y Padre Celestial, nos has alimentado, Señor. Más que con alimentos sólidos, Señor, sino con alimento espiritual, Señor. Que día con día nosotros, Señor, tenemos hambre de esa palabra tuya, Padre Celestial. Padre, así como estamos el día de hoy, nos despedimos uno de otro aquí en este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Gracias por la palabra que nos has hablado a cada uno de nosotros. Ayúdanos a llevarla por obra, Padre Santo, escrita en nuestros corazones, Padre. Padre, ponemos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Así ya estamos despedidos, mi hermano. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.